Muy buenas tardes, queridos veedores, oidores, bebedores, dijera el poeta Javier Sicilia, de la Comuna de la Palabra. Esta ocasión no quiero dejar de cualquier manera recordar que un mes más y aún mantenemos la mentira histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Tenemos aún esperando a Viridiana, una estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace 5 años, y como viva la llevaron, viva la queremos. Esta ocasión tenemos con nosotros, aquí en la Ciudad de México, a los doctores Alfredo o Alejandro, siempre te cambio de nombre, Alfonso Caracuel, y al doctor Eduardo Cisneros, el primero de la Universidad de Granada, España, el segundo de la Universidad de Quebec en Montreal, de Montreal nada más. Y vamos a hablar a propósito de la neuropsicología y su importancia para el desarrollo de nuestras comunidades. Vamos a hablar de dos cuestiones, nos vamos a ir pasando el micrófono entre los dos doctores y su servidor. Una primera cuestión, ¿qué entendemos por neuropsicología? ¿Qué importancia tiene? Una segunda cuestión, los síndromes y problemas que aparecen en la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy escuchábamos el asunto del estrés postraumático, con trauma o sin trauma de cráneo. Y en otra ocasión escuchamos el síndrome del bebé sacudido, un fenómeno que en nuestros países latinoamericanos y en nuestras comunidades es muy recurrente. El doctor Alfonso Caracuel tiene una experiencia muy vasta en diagnóstico, rehabilitación de pacientes con daño cerebral y alteraciones de la memoria, alteraciones del pensamiento, alteraciones de la cognición. Y entonces, ¿qué importancia tiene atender este tipo de problemas para que nuestro auditorio, nuestros veedores, escuchadores, bebedores, puedan darse una idea en un lenguaje mortal como el nuestro, de qué estamos hablando? Muy buenas tardes y empezamos de izquierda a derecha, no tiene connotación ideológica y aquí vamos. Buenas tardes. No sé si responderte a alguna de esas cuestiones, ¿no? En principio, ¿qué es la neuropsicología? Se entiende de distintas formas. El entendimiento más extendido es un estudio de cómo lo que está ocurriendo en el cerebro acaba con un comportamiento humano. Entender cuáles son los procesos que están llevando a que una persona tenga una conducta del tipo que sea, una conducta tanto motora como una conducta emocional, como una conducta interna que permite que nosotros podamos ver o no qué está ocurriendo. Por ejemplo, puede haber una regulación del pensamiento que nosotros no vemos, pero sí que va a haber una manifestación en cualquier tipo de actividad cotidiana que nosotros sí que podemos estar viendo. Así que sería como relacionar lo que ocurre en nuestro cerebro con lo que ocurre en nuestro comportamiento. Y la importancia que tiene el estudio ese es que hasta hace relativamente poco, en muchos países, las personas que tenían algún tipo de alteración cerebral que modificaba ese tipo de funcionamiento que nos lleva a una conducta cotidiana, no estaba siendo reconocido. Una vez que se ha alterado, se reconocen una serie de cuestiones muy evidentes, como por ejemplo una alteración en la forma de hablar respecto a la forma anterior, pero no se reconocían formas de atender cuando aumenta, por ejemplo, tu capacidad para distraerte. Eso no estaba siendo reconocido como fruto de esa lesión. Alteraciones de memoria, que una persona se vuelva más olvidadizo después de un traumatismo, que puede ser un traumatismo leve, como el doctor Cisneros es especialista en ese campo, puede no era atendido correctamente. Así que solamente las alteraciones del movimiento, las alteraciones del habla, las cosas que eran muy evidentes a nivel sensorial y físico, se tenían en cuenta y las personas salían del hospital
y intentaban hacer una vida normal y no podían, justo por ese otro tipo de alteraciones de su forma de pensar, de su forma de atender, de su forma de regularse, de su forma de organizar su propia conducta, que quedaban ahí en el aire. Y lo que nos estaban diciendo las propias personas y lo que ahora tenemos muy claro por parte de los estudios es: eso es más importante para que esa persona vuelva a reintegrarse en su medio habitual después de una lesión cerebral, es mucho más importante que las otras cuestiones que estaban siendo atendidas. Es decir, más importante es que el propio lenguaje, más importante que el propio movimiento. Esa consecuencia invisible, que se ha denominado la epidemia invisible, estaba siendo completamente ignorada en muchos países, incluidos España, hasta hace relativamente poco. Eso dificultaba la vuelta a una posibilidad de vida similar, o por lo menos adaptada a la que anteriormente tenía una persona. Y se quedaba ahí, sin un profesional concreto que pudiera ayudarle. Se quedaba a merced de encontrar o no en su entorno algún tipo de apoyo. Y ahora, con el auge que está teniendo la neuropsicología, especialmente la neuropsicología clínica, que es la que se enfoca a ese tipo de personas que han sufrido una lesión o que degenera su cerebro por una enfermedad degenerativa, o que a lo largo de su desarrollo, desde el momento de la gestación y durante el nacimiento, no se está formando de una manera adecuada el proceso cerebral, y hace que no puedan tener el tipo de conducta que sería esperable. Ahora que la neuropsicología clínica aborda esos temas y que ha tomado este auge, se ha convertido en algo que prácticamente todo el mundo sabe lo que es. Eso indica la necesidad social que había, y que en cuanto que ha habido profesionales que han dado un paso adelante y que, en colaboración con los profesionales clásicos que llevaban la rehabilitación, pero que han dado ese paso adelante y han dicho: hay una parte que no estamos abordando correctamente, y es una parte tan importante que muchos de los pacientes que salen de alta no pueden de ninguna manera regresar a un tipo de vida que para ellos sea satisfactorio. Esos profesionales rápidamente han tenido eco en la sociedad. Eso nos está indicando que era una necesidad real. No es una moda, es algo que estaba esperando a florecer, ¿no? Quisiera, a propósito de lo que dices, doctor, de 1960 a 1970 yo viví en un internado hospital. Es una década prácticamente, desde los 3 a los 13 años de edad. Y me tocó ver el lado inverso. Es decir, el niño que tiene un daño cerebral al nacer, y que a pesar de ese daño cerebral se tiene que desarrollar. Y a la vuelta de los años trabajando neuropsicología, me di cuenta que importábamos el modelo de la neuropatología del adulto al niño, como si fuera lo mismo perder que construir. Cuando escuché por vez primera el asunto del bebé sacudido, yo ya había trabajado parálisis cerebral, problemas al nacimiento, y efectivamente no es lo mismo intervenir en situaciones como las que comentas, en el sentido de que son dados de alta del hospital y regresan a sus casas y no se pueden reintegrar por razones como las que hoy comentabas. El mismo paciente no quiere comentar cosas porque no se está volviendo loco. La familia dice que no se esmera demasiado. La esposa dice que se hace magia y que ya se ponga a trabajar. Y cada quien tiene una visión distinta de este tipo de fenómenos. ¿Cómo enfrentar esta complejidad? Porque hay lugares donde de la neuropsicología no se sabe nada. Y los pacientes siguen siendo dados de alta. El envejecimiento normal y patológico, lo que es demenciación y otra serie de fenómenos que enfrentamos y que efectivamente requieren estrategias de intervención y además formación, aunque eso quizá lo discutamos el día de mañana por la tarde en este mismo modalidad con la doctora Ana Lilia Dottor, que es la que arma este tipo de eventos para las nuevas generaciones. Pero al respecto, ¿qué pudiéramos decir
porque no es lo mismo perder que no haber hablado. El niño no tiene afasia, aunque tenga daño cerebral, si nunca habló. No tiene apraxias, no tiene agnosias, no tiene ese tipo de trastornos, amnesias derivados de la lesión cerebral. Ahora el problema es qué hacemos para que, a pesar de ello, en el caso del bebé sacudido o de otro tipo de traumas en la infancia, problemas al nacimiento diversos, ¿qué podemos hacer? Bueno, gracias por la ocasión. Algo que es importante pensar hacer es no solamente encontrar soluciones, sino prevenir. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes en donde todos y cada uno no necesitamos ninguna especialización para poder prevenir que un bebé sea sacudido y lesionado cerebralmente. Hay niños que nacen y que lloran mucho, que tienen cólicos, que tienen alguna condición física que les molesta, otitis o algo así, y eso lo hace más vulnerable porque es un niño que llora inconsolablemente. El origen de la sacudida, la exasperación y la desesperación momentánea, sea de los padres, de los cuidadores, de la guardiana, de quien sea, está tomando cuidado de este bebé, y una forma de prevenir es simplemente proteger al niño en su cunita, en donde está, y asegurarse que tiene todas las necesidades cubiertas y simplemente no abandonar el niño, sino simplemente salir de la pieza hasta que uno se calme, para evitar ponerse agresivo o irritable contra el bebé. Y ahí estamos previniendo una serie de lesiones cerebrales que en el caso del bebé sacudido son lesiones bilaterales, es decir, de los dos lados, de los dos hemisferios generalmente, y que van a producir lo que tú mencionas. Se está atacando, el bebé está luchando entre dos posibilidades. Una, la plasticidad cerebral que va a permitirle de superar una parte de la lesión, pero de otro lado estamos tocando justamente la posibilidad de flexibilidad cerebral de este cerebro. O sea que está entre yo avanzo o simplemente yo no podré jamás desarrollar las habilidades cognitivas porque están tocando la raíz del árbol, ¿verdad? Cuando el niño está muy bebé. De manera que prevenir es lo más importante. En estos casos, cuando hay violencia familiar, cuando hay abuso, y eso es muy frecuente en Latinoamérica, a veces por ignorancia, porque lo único que desea el adulto es callar al niño. Y sí se cayó, pero lo que pasa es que le está destruyendo su cerebro. Entonces, y hay lesiones a veces de diferentes edades que se pueden detectar con una tomografía axial computarizada y se ven los hematomas de diferentes edades, y esto significa ya maltrato infantil, porque el niño está siendo agredido en diferentes etapas de ese periodo. De manera que programas de educación, cuando las mamás reciben atención médica y los papás deberían estar ahí presentes también, pueden ser opciones interesantes, pero no solo en el hospital. Nadie le cuesta en un Ministerio de Salud incluir una hora de explicación de cuál es el síndrome del bebé sacudido en un bachillerato. Así que estos jóvenes adolescentes o jóvenes adultos que van a ser padres van a recibir una formación rápida, eficaz, que va a permitirles de ser buenos padres, que eso es lo que desean, buenas madres, sin necesidad de sacudir a sus hijos, estando conscientes. La ignorancia nos hace hacer esto en algunos casos. El perpetrador de una agresión de un bebé sacudido, el 25% no tiene ningún trastorno psicológico. O sea que es una persona entre cuatro entre nosotros. Puede ser un perpetrador en un momento de desesperación. De manera que solo elemento preventivo puede ayudar a esta persona a simplemente no sacudir al bebé y punto. Y eso puede crear la inhibición suficiente para que muchos niños que nosotros ahora vemos y que no sabemos por qué una persona actúa de una manera tan extraña.
probablemente hay muchos bebés acudidos en nuestra sociedad que sobrevivieron a esto y que han crecido con daños un poco indefinibles, porque las lesiones son tan difusas y tan diversas, y esta lucha entre la cura, la mejoría y el desarrollo, pues se está dando de forma completamente, alterando de forma completa el desarrollo normal de un niño. Pues eso es lo que yo diría en relación de esto. Pues, como verán, estimados seguidores, este asunto de la neuropsicología es muy importante. Tampoco queremos hacer un programa muy formal, para eso existen otros medios, pero sí dos cosas que me parecen fundamentales como para tratar de cerrar esta cápsula del día de hoy. ¿Qué los acercó a ustedes allá? Porque ustedes vienen de países comparativamente con nuestras naciones, donde trabajan ahora, desarrollados o altamente desarrollados. No quiero decir el caso del doctor Cisneros, que tiene toda una infancia en Centroamérica y que tiene una tradición en Centroamérica de pobreza, subdesarrollo, dependencia, violencia de todo género, como la que históricamente se ha conocido. Mientras que la situación de España es otra, a pesar de que no podemos decir que no tiene sus problemas, sus dificultades, que tanto en México tenemos varias lenguas, varias culturas, España también, El Salvador por ser el pulgarcito de América, dijera el buen Roque Dalton, el país más chiquito, en realidad siguiendo a José Martí y su cuento de pulgarcito, era la idea efectiva de qué los acerca a la neuropsicología y qué le dirían a nuestro auditorio. No sé si he entendido la pregunta sobre qué fue lo que hizo que yo me acercase a la neuropsicología, y mi respuesta está en mi profesión previa, trabajando como enfermero en un hospital, concretamente en una unidad de cuidados intensivos. Atendía a personas que habían tenido traumatismos craneoencefálicos, personas que tenían lesiones cerebrales muy graves. La enfermería en México y en nuestra América Latina no ha tenido ese impacto inmediato en la neuropsicología. Ha sido más de psicólogos y médicos. Me sorprende. En el mejor de los sentidos, no pierdo mi capacidad de asombro. Así es esta historia. Bueno, trabajando como enfermero sentía la necesidad de una mayor formación en psicología, que era lo que me acercaba a este tipo de personas, que cuando estaban en un estado de coma, con quien tenía contacto era con su familia, y cuando estaban despertando, pues cuando hacía evidente, ¿no?, el tipo de alteraciones con las que algunos se podrían encontrar en ese momento y ya para muchos años en el resto de su vida. Eso hizo que, bueno, entre la necesidad de una formación mayor en psicología y la visión patente de que se podría hacer algo, ¿no? Y poco después, cuando terminé psicología, mientras estaba trabajando de enfermero, hubo una oportunidad porque de un hospital específicamente dedicado a la traumatología y la rehabilitación, el equipo médico se puso en contacto con personas cercanas a mí para hacernos una demanda general de qué podemos hacer con estas personas a las que les vamos a dar el alta y nos consta que van a tener problemas inmediatamente después, porque no están bien en cuestiones como atención, memoria y su autocontrol. Pero no podemos hacer nada. Vosotros, dentro del departamento de psicología, ¿podríais hacer algo? Y eso fue lo que despertó la demanda y en este momento, pues para poder hacer algo, vamos a formarnos más, ¿no? Entonces, la gente a la que acudieron ya tenía una formación en neuropsicología y estando yo cercano a ellos, pues surgió muchísimo más patente la posibilidad de
inicial, mi formación en neuropsicología, que se mantiene al día de hoy, porque constantemente estoy aprendiendo y el curso internacional de neuropsicología para mí ha sido aportar un poco y aprender mucho. Yo fui la pregunta es cómo entramos en neuropsicología. Yo entré a la edad de 19 años cuando descubrí por la primera vez esa palabra en boca de mi profesor muy querido, que fue Ernesto Vela, quien ya falleció hace poco tiempo, 2 años. Y fue él quien, como yo lo digo en broma, me presentó el amor de mi vida, con quien todavía tengo una relación muy estable, quien es la neuropsicología. y fue en un contexto interesante porque años después la guerra civil en El Salvador iba a estallar y pues estudiamos mi carrera, la profesión la estudiamos en tiempos de guerra, entre apagón y situación de este tipo y tiroteos. Así es que la neuropsicología tenía algo muy vívido. A la época, durante esa guerra, el estudiante de ciencias sociales o de ciencias humanísticas era percibido como una amenaza. Y estudiar el cerebro también lo era. Sobre todo con autores que tenían ciertos nombres que no eran muy americanos. De manera que fue muy interesante porque estábamos viviendo una neuropsicología en un contexto, o aprendiendo esto en un contexto de situación de guerra. Y adquirimos una conciencia de la importancia del estudio, no tanto solamente para obtener un diploma, sino para estar al servicio de la gente que lo necesita, así como la conciencia que desde la enfermería no podía dar esto, pues se añadió otra forma de ver. Y entonces en la neuropsicología yo encontré también una respuesta un poco ya más, si ustedes quieren, me permiten, más filosófica, en donde podemos integrar todo lo que es sociohistórico, lo que es biológico, lo que es psicológico y lo que es psicosocial en una sola disciplina. Eso va a depender de la orientación teórica de cada quien. Pero eso fue lo que me fascinó en esto y la posibilidad pues de ayudar a la gente de una forma más directa y concreta. Y eso fue. Pues, dado el objetivo de esta muy breve charla, prácticamente 22, 23 minutos, para poderla cerrar, sí quisiera que nuestros seguidores pudiesen recibir de ustedes, quienes estén interesados en el ámbito, un mensaje estimulante Recuerdo cuando escuché por primera vez la invitación a la danza, música que algunos denominan clásica. Yo no danzo ni por equivocación, pero una invitación porque no dejo de decir que estoy sorprendido el acceso desde la enfermería, lo cual no me sorprende en el sentido de que no pueda ser, sino de que por usos y costumbres en México particularmente la enfermería es una disciplina mucho más femenina, es una disciplina mucho más instrumental, donde la medicina la ha hecho a un lado a la enfermería. El médico tiene un poder más directo en el ámbito hospitalario, aunque la enfermería es una práctica que le da sentido a la vida hospitalaria o extrahospitalaria. Y desde luego que nos parece importante reconocer que desde los diferentes lugares de donde hemos llegado, cada uno de nosotros, podamos invitarlos a acercarse a estos campos. Ya hablábamos del bebé sacudido, ya hablábamos de los pacientes que tienen pérdidas de memoria, de atención, de pensamiento, de movimiento, por lesiones cerebrales, por diversas circunstancias, y naturalmente pues no considero impertinente o innecesario invitar a nuestro auditorio, a nuestros seguidores, a nuestros oidores,
a que se aproximen a estos campos, a que tomen en cuenta estas experiencias, porque nos permiten mejorar nuestra calidad de vida, nuestra actitud ante la vida y nuestra vida profesional. Y no quiero dejar de agradecer su colaboración y su tiempo, porque esos viajecitos largos que le rompen los ritmos circadianos con sueño, con cansancio, implica también un poco retomar estos espacios entre amigos, además de profesionistas, y enviar un saludo, un mensaje a nuestros escuchas y oidores y veedores y bebedores, y que se acerquen a esta disciplina. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. La oportunidad merece un viaje largo y más largo. Poder venir aquí y empaparme, ¿no?, de el entorno cultural que rodea a la neuropsicología en México. Desde luego, lo que dices desde cualquier disciplina te puedes acercar a profundizar en un conocimiento psicológico. Para mí la neuropsicología tiene una base de gran formación en psicología. Y a continuación ese complemento, porque considero que la neuropsicología en su vertiente clínica es una especialidad de la psicología que requiere ese conocimiento potente de todas las bases de la psicología y de la base de la neuro en general. Así que, por supuesto que invito a todos los profesionales, compañeros enfermeros y compañeros de terapia ocupacional, fisioterapia, etcétera, etcétera, a que se lancen a la aventura de la psicología y la neuropsicología. Es muy gratificante. Pues quizá me dirija más que todos los estudiantes que puedan estar del otro lado de la cámara, y que cuando uno es estudiante a veces uno escoge la materia que más le gusta, pero la vida me ha enseñado que hay que estudiarlas toditas como si en eso vas a trabajar, porque eso te permite incluso el diálogo con personas de otras profesiones, especialistas de otras dimensiones, y tener una percepción mucho más vasta de lo que es, sobre todo en la licenciatura. En la licenciatura debe ser un libro de base, un textbook, un libro de texto de referencia que nos pueda servir en todas las dimensiones de nuestra práctica profesional ulterior. De manera que a estudiar con entusiasmo, con ahínco, con responsabilidad, porque somos responsables del privilegio que tenemos de estudiar, sobre todo en América Latina. Así es que, y muchísimas gracias por la ocasión de dirigirme a ustedes por esta vía, para mí un poco inusual. Así es que, hasta luego entonces, y que todos estén bien. Pues hasta la próxima, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra, y seguiremos en esta labor.